¿Qué tal? Muchas gracias. Pues bien, pues sí, efectivamente, hoy vamos a tocar el tema que sin duda alguna ya es muy común para muchos abogados, pero que al principio yo creo que era muy difícil de entender. Quizás los abogados que están saliendo de la carrera, pues es más fácil de entender para ellos. Para los que somos del antiguo sistema, es algo diferente, viene a cambiar la visión que se tenía y en fin, de lo que se explicaba y lo que se hacía anteriormente. Es muy interesante la figura, muy interesante, te lo van a ver por qué, hacia dónde va, pero hay algo que quiero hacer notar, porque sí, si bien es cierto, es novedoso el sistema, el acuerdo reparatorio, estos acuerdos que se dan ahora ante la Fiscalía, ante el Ministerio Público, hay un punto que se pierde y se habla de la querella y de los hechos de oficio, y te van a ver por qué. Bien, vamos a ver primero cuándo procede y ante quién se solicita. Hay dos vertientes, lo vamos a ver ahorita más adelante. Nosotros vamos a enfocar solamente a una de ellas y vamos a ver qué es el acuerdo reparatorio, pero sobre todo la finalidad del acuerdo reparatorio. Ojo, ojo con lo que vamos a ver con el acuerdo reparatorio. La finalidad es la extinción de la acción penal. Esto es el acuerdo reparatorio. Vamos a ver cómo se hace el trámite. Bien, en la extinción de la acción penal, vamos a ver primero lo que tenemos y las preguntas, como siempre, que lanzamos al inicio del programa. ¿Qué delitos se consideran dentro de esta categoría? ¿Qué autoridad puede conocer? En todos los casos procede la extinción de la acción penal. ¿Cuál es la diferencia con el antiguo sistema? Denuncia y querella. Muy bien, fíjense nada más lo que vamos a ver. Aquí voy a empezar con el final, las primeras preguntas, no sin antes decirles, por favor, síganse en nuestra página de YouTube, que tenemos Doctor Fidel Villanueva, suscríbase. Nosotros tenemos cada semana 2 programas que subimos al canal de YouTube. Nos pueden seguir a través de también nuestra página, que es Centro de Estudios Jurídicos de México, cejum.com, Doctor Fidel Villanueva. Hay varias páginas muy similares, pero bueno, le ponen Doctor Fidel Villanueva y la van a encontrar. Estamos pendientes con ustedes ahí de lo que les puedan mandar, el comentario, con mucho gusto se ha recibido, o alguna consulta, con mucho gusto, claro que sí. Si lo podemos trabajar en el programa, lo iremos aquí platicando. Y también tenemos la página de Facebook Live, cejum.com, en el Facebook Live. Ahí la tenemos. En fin, ¿cuál es la diferencia con el antiguo sistema penal? Mire, vamos a hablar de un tema primero antes de entrar de fondo. La denuncia y la querella. Quiero ser muy corto, muy práctico, pero la querella en sí son aquellos delitos donde una persona puede, o es la persona que da la autorización para que, en este caso, la autoridad puede investigar, puede realizar una investigación. Sin esa anuencia, lo decía por ahí un tratadista, el doctor Silva, pues no puede actuar la autoridad, es el permiso que se le da a la autoridad. Esa es la querella. Van a decir, ¿por qué comienzo con esta parte? Ahorita van a ver cuando veamos ya el acuerdo reparatorio. Y la segunda era la denuncia. En este caso, los delitos de denuncia, eso sí, la autoridad, cualquiera que tenga conocimiento, y la autoridad lo va a seguir. Y estamos hablando de los delitos que conlleva a delitos oficiosos, no graves. Mucho ojo con lo que estoy diciendo con delitos de oficio. ¿Por qué esta diferencia entre denuncia y querella? Porque en la querella no hay interés propio de la autoridad en el sentido de la figura jurídica del Ministerio Público de cuidar los intereses de la sociedad, es decir, solamente si a la persona afectada le interesa que actúe la autoridad, pero hay delitos de oficio donde están los de denuncia, como el robo, como la violación, como el homicidio, en diferentes conductas, ya sea culposa o dolosa. Recordemos que la intencionalidad ya no existe. Y en esta parte muy particular, la denuncia de los delitos de oficio, sí quiero ser concreto, a la autoridad sí le interesa que se continúe. ¿Por qué? Porque sí le causan un daño a la sociedad. Y dicen varios tratadistas, entre ellos Silva, decía, bueno, a mí me interesa que esa conducta tenga una sanción, y otros tratadistas más modernos dicen, esa sanción, y hablamos desde el punto de vista del funcionalismo, del finalismo, vamos a buscar, y de las teorías de la pena,
que esa sanción que se imponga, bueno, vaya de la mano con una reinserción, es decir, concretamente que le hagamos entender que lo que el sujeto hizo estuvo mal y pueda regresar a la sociedad. Fíjense lo que les acabo de decir porque es denuncia y querella y delitos de oficio. ¿Sí? Entonces vamos a ver en esta parte estas dos circunstancias para que ustedes valoren. Ahora sí, vamos a entrar a lo que es el acuerdo reparatorio. Espero que haya quedado claro en los delitos de oficio, los delitos de denuncia, para ser más concretos. Hay un interés del Estado, por eso no da la particularidad para que el sujeto que sufre el daño pueda decidir si sigue o no siga, sino que a mí como Estado necesito seguir esa investigación, necesito atender este asunto porque eso le causa un daño a la sociedad y ese sujeto en la época moderna, en la política criminal, sobre todo el sistema adversarial, ojo, sobre todo en el sistema adversarial, debemos vigilar más esa reinserción. Ya lo dijimos, que la estrella de las medidas cautelares son las direcciones de evaluaciones de riesgo, que no tienen todo. Todos nos quejamos de que el sistema no funciona. Pero en fin, partimos ahora de estas dos cosas. Denuncia, querella, oficio, y vemos la parte antiguamente agraviado, hoy ofendido. Y vamos a ver la primera parte. Si vemos lo que es la extinción de la acción penal, que es la figura del acuerdo de reparación, la primera pregunta que hago es ¿qué delito se considera dentro de esta categoría? Ojo, porque se va a extinguir la acción penal, es decir, se acabó, se finí, ya no hay más. Y dice qué autoridad puede conocer, ahora lo vamos a ver, y en todos los casos procede la extinción penal, pareciera ser que sí, salvo hay unos casos, por irónico que parezca, ahí lo van a ver ustedes. Pero bueno, los delitos dolosos extinguen la acción persecutoria en un acuerdo reparatorio. Esa es la pregunta y entrando al tema, ¿y los acuerdos reparatorios son para todos los delitos? La segunda pregunta, ¿por qué dividí en esas dos? Porque te van a ver lo que dice el artículo 186. ¿Qué dice el acuerdo 186, por favor? Los acuerdos reparatorios son aquellos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. Bien, vamos a remarcar lo que dice el acuerdo reparatorio. Son los celebrados entre la víctima ofendida, es un acuerdo voluntario. O sea, yo me pongo de acuerdo, a mí no me importa lo que piense el Estado, ya no me importa lo que piense la Fiscalía, yo me pongo de acuerdo con el imputado y si el Ministerio Público aprueba que está bien, otra vamos a ver más adelante, bueno, pues el efecto ¿cuál es? La extinción penal. Así es sencillo. ¿Y qué nos dice? Fíjense qué nos dice en este caso el artículo y lo que dice el propio cuando procede. Lo primero dice en los delitos de querella. Perfecto, no hay ningún problema en el sistema antiguo. El delito de querella, otorgo el perdón, se extingue la acción penal y se acabó. Pero dijimos al inicio que son aquellos delitos en donde pues no necesitamos que el Estado participe, porque ahí le damos la oportunidad a que decida la persona como un delito de daño si me interesa. Entonces, ¿qué mayor interés puede tener el Estado? Pues no, ninguno, así lo consideran legisladores, o algunos delitos de lesiones, algunos tipos de delitos por ahí, despojo, por ejemplo, y algunos, cada quien tiene su propio catálogo. Pues ya lo dijimos, son de querella, al Estado no le interesa, no es preocupante la conducta que comete en este caso, y vamos a hablar del sistema antiguo, el inculpado, el indiciado, el presunto responsable, como lo quieren llamar, el sistema antiguo, hoy imputado. Pues bueno, recuerden que no cambió hasta ahorita el sistema penal, cambió el sistema adjetivo. Segundo, te dice requisitos equivalentes de parte ofendida. Aquí vamos a ver una primera crítica. No existe un catálogo nacional en cuáles son los delitos de querella, cuáles son los delitos de oficio, y a qué se refiere esta figura. ¿A qué se refiere? Yo me pregunto, ¿a qué se refiere esta figura? Ahorita que vengamos, porque vamos a ver que en esta figura
pueden entrar delitos de oficio. Y ahí viene la cuestión que decía hace un rato. Pareciera ser que todos, o todos saber cuáles, si no. Y ahorita que lleguemos y vamos a una pequeña pausa, vamos a tocar más el tema. Pero sí, yo me pregunto, requisitos de equivalencia de parte ofendida, ¿cuáles son aquellos delitos? ¿Son de querella? ¿Son de oficio? ¿Cuáles pueden entrar? Hoy te regresamos con ustedes. Muchas gracias, ya estamos. Recuerden síganos por Facebook Live. Estamos aquí transmitiendo todos los martes y los jueves. Vamos interrumpidamente hemos transmitido. A veces no hemos subido algunos videos porque hemos tratado de editarlos para que sean un poquito más ágiles, para eso decir en YouTube. Pero hemos estado transmitiendo martes y jueves aquí con ustedes a través de Facebook Live. Ahí está la página. Ahí búsquenos como secum.com, doctor Fidel Vine. Ahí nos van a encontrar para estos temas jurídicos que espero que sean de su agrado. Bien, entonces, el siguiente tema, en los requisitos, bueno, para que proceda, dice que admiten el perdón de la víctima ofendido. Pues, ¿cuáles permiten el perdón de la víctima ofendido? Para mí sale sobrando, es un error. Pero bueno, pues son todos aquellos delitos de querella, una cosa va con otra. Hasta este momento solamente me brinca los requisitos equivalentes de parte ofendida. ¿Cuáles son? Un requisito equivalente, no voy a meterme en ese tema porque ya lo hemos tratado en otro programa y ya explicamos, es un tema muy, muy complejo, un poquito difícil a veces de poder dar casos concretos, pero bueno, pues yo no le veo, o sea, en este caso, el acuerdo reparatorio y los alcances. Pero en fin, el primero y el tercero, que es el que estamos señalando, pues es lo mismo. Entonces vamos a ver a qué delito se refiere. ¿A qué delito se refiere concretamente el acuerdo reparatorio? ¿Todos? Dije al inicio que pareciera ser que sí, pero ahorita vamos a ver cómo se acota. Ya nos quedó claro que los de querella, los que tienen requisito equivalente de parte ofendida, que eso ya lo vimos, vamos a dejar un ladito, porque para mí tiene un matiz un poquito más complejo. Y bueno, y el tercero, que es el que permite perdón de parte ofendido, que es lo mismo de querella, porque el oficio, pues no pudiera ser, aunque esta figura tiene algo que podría parecerse o ser equivalente al perdón. En este caso, y vamos a ver en este caso precisamente este tema. Vamos a pasar a lo que nos dice ahora la segunda hipótesis del citado artículo. Y nos dice muy claro. Nosotros tenemos la problemática, lo dicen varios autores, es que en el Código Penal que cada estado tienen diferentes directrices. Hay números clausus, números cerrados, números apertus, números abiertos, pero no hay un catálogo en sí. Y dicen varios autores, el Código Penal cada estado tiene, entonces no hay que digan, bueno, esto sí. Yo considero que para aquellos acuerdos reparatorios debemos ser más concretos. Y más concretos y van a ver ustedes por qué. Acá también son delitos culposos, por ejemplo, el homicidio. También son de denuncia. El homicidio culposo, al menos en Quintana Roo se denuncia, no sé si algún otro estado sea un poquito diferente. Y bueno, pero aquí viene la tercera. Delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Entonces ya dijimos, delitos culposos, delitos de querella, no importa si los culposos, ojo porque ya metemos la conducta, pero es culposo porque la conducta, hablamos, voy a ir rápidamente para no perdernos el tema. Querella, oficio, para que quede más claro, denuncia, porque cualquiera puede denunciar, querella, oficio, y aquí metemos una figura ya con lo que es la conducta, dolosa o culposa, y no considera en este momento los delitos culposos, o sea, las redacciones dejan mucho que desear, y manejan los delitos culposos, y abajo te hablan de delitos, ya en la tercera fracción dice delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Delitos patrimoniales, prácticamente voy a hablar despojo de querella, daños de querella, no hay problema porque entran, ¿sí? Pero el robo, por ejemplo, es de oficio, sí, es una conducta dolosa. Y en este caso, la conducta dolosa también es el homicidio, que es de oficio, pero es culposa. Ay, qué complicado, yo ya me mareé. Sin duda alguna, a veces
Debemos hacer códigos más sencillos, más fáciles de entender, con poco que tener que interpretar. Ya tenemos que cambiar nuestro derecho. ¿Por qué? Precisamente esos delitos patrimoniales cometidos sin violencia, van a ver ustedes en YouTube, hay muchísimos. Incluso el otro día veía uno donde hubo un delito de robo cometido con violencia, calificado, perdón, no la calificativa, y se da una reparación del daño, precisamente un acuerdo reparatorio. Ahí lo van a ver, ¿eh? O sea, no. Pero aquí hablo de delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Y aquí viene la pregunta: ¿el robo sin violencia es delito del oficio? Y la pregunta es: ¿qué delitos? Bueno, ya vamos a cortarlo. Vamos a cerrar un poquito el tema para poder concluir. Punto importante: robo sin violencia. Y hablo de robo porque sin duda alguna daños, despojo, pues son de querella. Entonces aquí debe haber sido más concreta que sea la figura. Un delito patrimonial de robo sin violencia, pero, ojo, hay otras calificativas más importantes que la violencia. Hay otras, a lo mejor no hubo violencia en el robo, pero tenía una aportación de arma, tenía quizás un cuchillo, o que tenía un arma o una pistola para cometer el delito. No lo usé, pero ahí estaba. Entonces, mucho ojo, puede ser una calificativa. O ingresé a una casa, habitación. Y fíjense nada más lo que estamos rompiendo cuando hablamos del delito de robo. Porque si dijimos que el delito de oficio, la autoridad está interesada en ese asunto porque es un daño a la sociedad y que al sujeto que comete el delito hay que atenderlo en el nuevo mecánica para regresarlo en una pena a la sociedad y entender el daño que ha causado, entonces aquí rompimos todo el esquema. Antiguamente había un homicidio culposo, se pasaba en el alto tomado, y al menos en Quintana Roo, ¿y qué es lo que pasaba? Pues me dio por reparar el daño, pero el delito continuaba y podías ponerle diferentes penas, ¿no? O sea, puede ser hasta la cancelación de la licencia, en fin, pero no se rompía el esquema del delito de oficio y delito de querella. Entonces, con este paradigma rompemos, y los delitos de oficio, particularmente hablando del oficio de delitos patrimoniales, lo tenemos aquí particularmente aplicado a un caso concreto de un delito de oficio como es el robo. Entonces, ya no entendí. Entonces vamos a hablar lo mejor de querella. ¿No creen que es más fácil? Porque no recuerdo cuál otro delito podría ser. Mejor digamos en un catálogo cuáles son los acuerdos reparatorios. Porque si no, en la interpretación se van a cometer, y van a ver ustedes en YouTube 2 o 3, 4, 5 audiencias que me han tocado ver, que no voy a mencionar de quiénes son, pero véanlas ustedes, el resultado final de estos acuerdos reparatorios que se hacen con la fiscalía. Y no voy a tocar el tema de juez de control, porque se han llevado uno con el juez de control. Es importante señalar esta última parte que dice, si me hace favor producción de leer la última parte que dice. Antes de la reforma se decía conclusión del proceso. Aquí hablamos de una figura totalmente nueva, conclusión del proceso. No hablaba de la extinción del proceso penal, de la acción penal, sino conclusión del proceso. Se hace una reforma y se pone extinción de la acción penal. Quiero entender que quizás en algunos, la figura, cuando pusieron conclusión del proceso, no hablaba de una extinción de la acción penal por la acción persecutoria que tenía la directriz el Estado. Entonces hablan de concluir un proceso, y a lo mejor en un proceso como sucede quizás en algunos estados, caso Quintana Roo, por ejemplo, en otros estados también creo que lo tienen, que particularmente hablando, si el robo, por ejemplo, se da, pero la parte que robó devuelve lo que robó antes de que se realice la denuncia, pues nunca se inició el proceso. Entonces, quiero pensar que eso pudiera ser, pero no es una extinción de la acción penal, porque entonces estamos cambiando toda la columna vertebral del delito de oficio, del delito de querella, la denuncia, que bueno, no entiendo mucho, pero aquí está. Yo nada más quiero ser más concreto en lo que estamos presentando y lo que dice la ley. Cuando se puede, bueno, para los que tienen delito de robo, ya lo vieron, lo pueden solicitar. En fin, vamos un poquito más adelante y vamos rápidamente a ver lo que dice el artículo 188.
Los acuerdos reparatorios procederán desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de decretarse el auto de apertura de juicio. En el caso de que se haya dictado el auto de titulación a proceso y hasta antes de que se haya dictado el auto de apertura a juicio, el juez de control, a petición de las partes, podrá suspender el proceso penal hasta por 30 días para que las partes puedan concretar el acuerdo con el apoyo de la autoridad competente especializada en la materia. Bien, aquí vamos a tener, dijimos que vamos a hacer la fiscalía solamente porque vemos el 188 que te dice, en el caso de la fiscalía, desde la presentación de la denuncia o la querella, volvamos al tema, hasta antes de decretarse el auto de apertura a juicio. Y vemos aquí cuándo lo va a conocer el juez de control y cuándo lo va a conocer el Ministerio Público. Pero no olvidemos que esto se puede hacer desde la etapa del Ministerio Público. Existe un criterio de jurisprudencia que incluso la autoridad ministerial tiene la obligación de hacerlo, de dar a conocer que se puede llegar a esta parte. Y no vamos a tocar el caso del juez de control. Será un tema aparte, porque nos va a llevar mucho tiempo. Déjenme decirles que por ahí por YouTube también vi una audiencia donde, no lo sé, un acuerdo reparatorio con el juez de control, así está, lo estuve viendo, donde se da un caso de un abuso sexual. Se hace un acuerdo reparatorio y se extingue la acción penal. Bueno, ahí sí, interesante el tema, quizás nadie lo recurrió, pero ahí está en la página, en los canales, ahorita la ventaja de la información de este tipo, antes era muy cerrada, ahorita es abierta, en fin. Pero aquí vemos solamente la parte del Ministerio Público con la denuncia, la querella y que no haya pasado al juez de control por parte de la Fiscalía. Hasta ahí lo vamos a trabajar, no vamos a trabajar juez de control, solamente en la parte fiscal. Y vamos a una pequeña pausa, regresamos con ustedes para concluir con el programa. Bien, vamos rápidamente con la producción que nos lea, que nos diga qué nos dice esa primera parte de lo que es la oportunidad, de en qué momento se presenta el acuerdo reparatorio. Vamos adelante, por favor. Desde su primera intervención, el Ministerio Público, o en su caso, el juez de control, podrán invitar a los interesados a que suscriban un acuerdo reparatorio en los casos en que proceda, de conformidad con lo dispuesto en el presente código, debiendo explicarles a las partes los efectos del acuerdo. Muy bien, aquí lo vamos a tener. Vemos el Ministerio Público, se invita, es una disposición legal, y lo dicen, no dicen, ese podrán invitar, ya ha sido ampliamente discutido por la Corte, porque si lo quiere decir, podrán invitar, no, ya es una obligación, ya ahorita que se impone, hay muchos criterios, se impone y que sea desde el inicio, ¿ok? Nosotros vamos a ver que incluso esta parte va a decir, pero el podrán, ¿por qué? Ah, no, pues se lo ocurrió nada más al señor que habla en el YouTube. No. Lo vamos a encontrar en el artículo 17 de la Constitución de la República, en esta etapa, y cómo se lleva, y lo vamos a encontrar también en el artículo 20, fracción séptima. Entonces, ahorita un poquito más adelante lo vamos a ver, pero ya es obligatorio, no es podrán. Mucho ojo, la redacción a veces de los legisladores, digo, también los entiendo, es demasiado el trabajo, no da tiempo a leer todo, entonces ya después van surgiendo los criterios. En fin, ahora hablamos del Ministerio Público, particularmente son de cumplimiento inmediato y el acuerdo se tiene que cumplir. Si no, si es diferido, lo máximo que puede hacer será por un año y en ese año la prescripción se suspende. No voy a meterme mal porque eso es una parte más del juez de control. En fin, vamos a ver rápidamente lo que nos dice, ojo, lo que nos dice la parte de inicial de este acuerdo reparatorio. Muy importante, antes de entrar al acuerdo reparatorio, tenemos que entender primero, lo que tenemos es todo lo que son los juicios, la terminación anticipada. ¿Cuáles son? Lo hemos escuchado, la suspensión condicional al proceso, que ahí luego analizamos cuál es la diferencia entre un caso y el otro, que no me queda muy claro tampoco, el acuerdo reparatorio y el juicio abreviado, que lo veremos más adelante, quizás en uno o dos programas diferentes, bajo varias directrices. Pero en fin, vamos rápidamente lo que nos dice el artículo 183 primero. ¿Qué nos dice? La autoridad contará con registros para cumplimiento de los acuerdos reparatorios,
Los procesos de suspensión condicional a proceso y a procedimiento abreviado. Hasta ahí lo dejamos y vamos a ver rápidamente antes de que pasemos a la última parte. Dice, la autoridad contará con requisitos para cumplimiento de los acuerdos reparatorios. Dice, los procesos de suspensión condicional a proceso, segunda y procedimiento abreviado. Son los tres factores. Y está muy claro. Entonces lo vemos, lo repetimos, acuerdo reparatorio, que es el que estamos viendo el día de hoy, suspensión condicional al proceso, que ya lo hemos dicho que, bueno, lo vamos a tratar más en un análisis comparativo, y el procedimiento abreviado que no hemos platicado todavía, pero la autoridad deberá contar con este registro. Pero vamos a ver por qué se da, cuál es el fin de todo esto. ¿Qué nos dice la última parte? Una de las tendencias político-criminales más acentuadas, buscar mecanismos de simplificación. Correcto. La tendencia político-criminal actual es buscar mecanismos de simplificación en los procesos penales. ¿Cuál es la queja que hoy existe? ¿Qué es lo que está pasando? Pues simple y sencillamente a veces muy tardado, muy complicado. Si nos roban ir al Ministerio Público, miren, a mí me robaron en mi casa hace 3 años y hasta el día de hoy no ha pasado nada y es cansado, yo los entiendo. Pues tratamos de simplificar este tipo de situaciones y que la persona tenga la oportunidad, lo cual no es malo si lo vemos desde el punto de vista del sistema de corte adversarial, pero entonces habría que cambiar la figura de la denuncia, la figura del delito de oficio y esos delitos patrimoniales, a lo mejor establecer, como lo dije al inicio, pues mejor un catálogo, cuáles son los que sí pueden entrar, porque si se deja a criterio, muchas veces se cometen una serie de errores jurídicos, como lo hemos visto en las medidas cautelares y la presión que a veces surge por parte de las autoridades judiciales, a las que se ven involucrados o a veces inmersos en algunas situaciones. Pero sí queda claro, son las soluciones alternas. Y aquí lo vamos a ver. Primero, ¿qué nos dice el artículo 184? Donde dice que el primero es el acuerdo reparatorio. Ese es el primero que ya vimos hoy. El segundo es la suspensión condicional al proceso. ¿En dónde encontramos esto precisamente, el acuerdo reparatorio y esas soluciones alternas? ¿En dónde está su génesis? Adelante, por favor. Artículo 17 de la Constitución. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversia en materia penal, regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Ahí está precisamente, ese podrá que se pone en el Código Único no es podrá. Aquí te dice, las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En materia penal regularán su aplicación, asegurarán, fíjese importante, la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requiere supervisión judicial. Entonces, te está obligando, ya tienes un derecho, es un derecho humano. Por eso precisamente los criterios de la Corte han ido en ese sentido, que no es podrán, si yo quiero, como pasa muchas veces que llegan a una audiencia inicial y el juez de control difiere porque no le notificó antes a la víctima o al ofendido. Caray, qué barbaridad, y por eso nos atrasamos y por eso habla mal del sistema. Pero eso es culpa del trabajo. Ahora, en el 185 vemos también lo que dice procedimiento abreviado y se considera terminación anticipada del proceso. Es lo que dijimos. Pero vamos a ver dónde está esa terminación anticipada del proceso, esos mecanismos de terminación anticipada, soluciones alternas. También la tenemos en el artículo 20. ¿Qué nos dice? Artículo 20, fracción 7 de la Constitución. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación. Ahí la tenemos, es una garantía. Yo tengo, un derecho humano. La garantía se nos queda todo lo anterior. Pero ahí la tenemos muy claro. Claro, dejaron inculpado, ahora es imputado, pero en fin, ahí está, y hay que hacerlo, no hay vuelta de hoja. Cuando no procede el acuerdo reparatorio, pues cuando el imputado haya celebrado otros acuerdos similares y salvo que hayan pasado 5 años en un robo simple, no hubo violencia, llega un acuerdo, lo cumplo, pasan 5 años y lo vuelvo a hacer y lo puedo volver a hacer. ¿Cuántas veces? No lo sé, pero volvemos al tema. Hablamos de robo, un delito de oficio.
se rompe un poquitito el tema está muy bien, yo lo que dije hace un ratito está excelente, pero hay que tener mucho cuidado al no existir un catálogo. Y cuando se trate de delitos de violencia familiar, fíjense qué cosa tan irónica, ¿no? Ahí sí te lo acotan y te lo dicen. En fin, ya para concluir el programa, vamos a ver rápidamente cuál es el trámite. Y luego trato de hacerlo muy, muy fácil. ¿Ante quién se puede y en qué casos procede? Lo dijimos en la pregunta al inicio del programa que siempre hacemos, que tratamos de responder. ¿Ante quién se tramita? Adelante. Juez de control. Cuando sea diferido y cuando ya se haya iniciado el proceso Ministerio Público. En etapa inicial, cuando sean de cumplimiento inmediato. Bien, cuando ya se haya realizado la imputación, en este caso la vinculación, bueno, lo podemos pedir antes de que se decrete el inicio de juicio. Entonces sería con el juez de control y el Ministerio Público, ya lo vimos desde la denuncia o la querella. Ahora, aquí hay algo que me brinca a mí, porque una vez que se hayan llegado al acuerdo, fíjense qué curioso, el Ministerio Público acuerda, ahora sí que este acuerdo reparatorio, y tiene 3 días, una vez que se haya acordado, para que si alguna de las partes se inconforma. Pero vamos a ver este pedacito con el que vamos a concluir el programa. ¿Qué nos dice esta parte? Autoridad solo va a revisar que el acuerdo esté dentro del marco legal y que no haya existido alguna coerción en contra de alguna de las partes. Bien, fíjense, aquí aclaremos el tema, dijimos al inicio del programa. Son las partes las que se ponen de acuerdo. El Ministerio Público tiene que ver única y exclusivamente que sea de querella, si es patrimonial, que no sea en el caso, fíjense nada más lo que voy a decir, patrimonial, que sea sin violencia, pero luego acotan, no entiendo por qué, en el caso que se trate de violencia familiar, si se supone que pues nada más entraban los delitos culposos, los de querella, y de ahí tenemos los delitos patrimoniales sin violencia. Luego entonces, ¿para qué acudir con el juez de control si yo me pongo de acuerdo con la parte? El Ministerio Público lo único que tiene que ver, como se acaba de mencionar, son esos factores, que esos 3, las figuras jurídicas por las cuales procede, y que no haya existido una coerción para que, por ejemplo, el ofendido haya accedido a firmar o no. La verdad, hasta aquí llega el programa el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Yo les agradezco como siempre nos acompañen en su programa Al Derecho y al Café. Nos vemos en el siguiente programa y síganos en nuestra página sejun.com, Facebook Live. Estamos martes y jueves transmitiendo con ustedes. Tenemos nuestro canal de YouTube, Dr. Fidel Villanueva. Nos pueden seguir. Ahí están los diferentes programas. Y nuestra página web sejun.com. Ahí le ponen Dr. Fidel Villanueva, la van a encontrar. Lo van a ver por el logo que está ahí. Nos pueden preguntar, mandar algún comentario, alguna consulta con mucho gusto. Y los estaremos viendo en el siguiente programa. No sin antes decir, de verdad, a veces hay que pensar mucho lo que se dice y los comentarios hay que evitarlos. Sin duda alguna, lo he dicho siempre, el tema que el silencio evita los problemas. Difícil a veces quedarse callado, sobre todo cuando somos abogados y estamos acostumbrados, esta pasión nos lleva a veces a decir lo que sentimos. Muchos por eso estudiamos la carrera, pero recuerden que todo lo podemos resolver con una sonrisa. Muchísimas gracias. Somos abogados pacificadores. Hoy en día es la nueva tendencia, como decía mi amigo el doctor Miguel Ángel Arteaga. Y que tengan un excelente día. Nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias. Acá en su programa Al Derecho y al Café.